Más mitos sobre la lactancia materna que los especialistas desmienten. Logran inhibir células cancerosas con sustancia obtenida de esponja marina en Japón. El ILSE, 59 años al servicio de la educación y el conocimiento. Cursos masivos en línea. Nuevo reto en educación para El Salvador. Y nuestra entrevista tratará sobre un tema que esperamos sea de su absoluto interés. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañen nuevamente en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. Acompáñenos durante los próximos 15 minutos en los que les informaremos de lo más importante de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Iniciamos. Anteriormente ya habíamos hablado de los mitos sobre la lactancia materna, pero es un tema tan amplio que aquí les presentamos una segunda nota al respecto. El bebé debe tomar de los 2 pechos en cada comida. Una mejor opción que los especialistas recomiendan es que el bebé agote la leche del primer pecho antes de iniciar con el segundo, ya que la leche del final de la toma es rica en grasas, las cuales aportan más calorías. Si prescinde de ellas, podría disminuir la progresión de su peso durante las primeras semanas. 2. Los bebés amamantados no duermen bien en la noche. Lo que sucede es que como los bebés crecen a un ritmo acelerado, su apetito es mayor y los despierta en la noche. Por eso el 25% de su consumo de leche ocurre en las madrugadas. 3. La extracción de la leche materna indica cuánta leche tiene disponible la madre. La cantidad de leche que se extrae varía por muchos factores, pero en general, el bebé que se alimenta bien extrae más leche de la que su madre puede extraer artificialmente. 4. Una lactancia exitosa depende del tipo de parto, de la forma de los pezones y del tamaño de los pechos. Ni el tamaño de los pechos ni la forma de los pezones interfieren en la lactancia y finalmente el tipo de parto, la medicación que recibió la madre o incluso las complicaciones asociadas al posparto pueden retrasar un poco el inicio de la lactancia, pero no tienen ninguna influencia una vez ya iniciada. Un nuevo hallazgo ha permitido que las mujeres con cáncer de mama guarden la esperanza para un mejor pronóstico de su salud. Estos son los detalles. Desde hace más de 30 años no había surgido un nuevo medicamento para el tratamiento del cáncer de mama. Un grupo de investigadores se dio a la tarea de analizar en Japón una esponja marina llamada Alicondrina okadai, que inhibía la réplica de los organismos que la rodeaban y obtuvieron la sustancia mesilato de eribulina, que fue aplicada en pacientes con la enfermedad en etapa de metástasis, es decir, cuando se extiende a otras partes del cuerpo, y el resultado fue que inhibió el crecimiento de tumores. La doctora Claudia Arce Salinas, del Instituto Nacional de Cancerología y profesora de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, explicó que ya aislada la sustancia activa mediante ingeniería genética, se purificó y una vez sintetizada ya se produce el medicamento en Japón. La sustancia se aplicó a 700 mujeres y logró frenar el crecimiento tumoral. Aunque sus efectos secundarios son similares a los de las quimios y radioterapias, prolongó el periodo de vida de las pacientes 15% más respecto a otros tratamientos. El medicamento es para mujeres que ya han recibido tratamientos y no responden a ellos. Se administra por vena o catéter central. Tiene la ventaja de que no requiere mayores insumos en su medicación y se aplica en un periodo muy corto de aproximadamente 5 minutos. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita el doctor Alejandro Pichitelli. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría iniciar la entrevista con su definición acerca de la cultura digital. Cultura digital, ¿qué no es cultura digital hoy? Porque en realidad cultura digital es el lugar donde se intersecciona la tecnología con la vida social de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado todo lo que se viene haciendo desde el punto de vista de los usos de Internet? Eso es la cultura digital. Que se entiende y se opone y se contrapone a la cultura analógica, que es la cultura de la imprenta. Entonces podemos decir, la cultura digital es la que nace con la masificación y la penetración de Internet en todas las actividades socioculturales. Muy bien. ¿Cómo ve usted el avance o cómo puede ayudar esto al desarrollo humano en general? Sabemos que cada vez que ha habido una innovación tecnológica, eso ha modificado
los patrones de producción y consumo, mejorando la vida humana. Lo del Internet es algo todavía que es muy desparejo, ¿no? Es un acceso desparejo y es un acceso muchas veces muy frágil, especialmente en los colegios, ¿no? Como en el caso mexicano, donde solo el 20% de los colegios tienen Internet. Entonces necesitamos realmente consolidar la infraestructura para que todo esto sea más simétrico, más democrático, más participativo. En términos de información, ¿dónde radica el poder? ¿En el mensaje como tal o en la forma? En el caso actual, el poder está en la producción de información desde los ciudadanos, desde la gente común. Pensemos que desde la imprenta en adelante, pero mucho antes también, los medios siempre fueron medios de broadcast, fueron medios de emisión, de comunicación masivos. Muy poquitos emitían y muchos recibían. El poder de una Internet socialmente igualitaria radica en principio en el hecho de que los ciudadanos comunes pueden empezar a emitir y son escuchados. Lo vemos en Twitter, lo vemos en Facebook, lo vemos en Pinterest, lo vemos en WhatsApp, lo vemos en muchos lugares. Y eso cambia todo, ¿no? Cambia las profesiones, cambia las actitudes, cambia las identidades. Es muy potente esta idea del prosumidor o del consumidor productor, sobre todo la idea esta de que ya no estamos en manos de expertos para comunicar, ¿no? Es decir, acá esto sigue siendo televisión, es broadcast, ¿no? Poquitos que emiten y muchos que reciben. En Internet se supone que muchos emiten y muchos reciben también. Se habló precisamente de algo muy importante, que es estar en manos de expertos, y lo quiero relacionar un poco con la educación. ¿Se puede hablar ahorita de una educación efectiva sin lo digital? Para que la gente lo entienda rápido y clarito, ¿no? O sea, tal vez del millón de aplicaciones que hay en Internet, las apps que tenemos tanto en Android como en Mac, la más interesante para cualquier persona que tenga un coche es Waze. ¿Y qué es Waze? ¿No? Waze es algoritmos, es poder colaborativo a la gente. Vos estás manejando y dice, cuidado, un bache adelante. Y sobre todo el tipo dice, cuidado, policía, ¿no? Parece que un policía y un bache se parecieran, ¿no? Un agujero en la calle. ¿Y eso quién lo dice? La gente. La diferencia, el GPS de Waze respecto de los que había antes, inclusive del Google Maps, es que es la misma gente la que está poniendo permanentemente la información, y en ese sentido Waze no es un experto, el experto somos nosotros que le pasamos la información a Waze, ¿no? Muy bien. Y ya más específicamente, la educación disruptiva, ¿cómo puede ayudar a cumplir objetivos? Justamente, ¿no? La gran pregunta sería, ¿cuál sería el Waze de la educación? O sea, ¿en qué aplicación podríamos tener nosotros que nos diga, por ejemplo, qué queremos saber? ¿Cómo podemos aprender algo rápido y eficientemente? ¿Cómo podemos conformar una educación a medida? Entonces, cuando uno dice educación en Internet, lo que está pensando es educación personalizada, educación a medida, educación a la altura de la necesidad de cada persona, ¿no? Y en ese sentido, se te empieza a hablar de un nuevo normal educativo. Es decir, educación disruptiva, ¿qué es? Es la creación de un nuevo normal educativo. El viejo normal educativo es la universidad presencial, es la universidad a la que uno va toda su vida. El nuevo normal educativo es justamente educación disruptiva que contemple nuevas velocidades, nuevos tiempos. Nosotros hablamos de hackear la educación. ¿Qué es hackear la educación? Es cambiar la educación tecnológicamente, disruptivamente. ¿Cómo? Cambiando el contenido, cambiando la temporalidad, cambiando el espacio y sobre todo cambiando la evaluación. Y usted que ha estado involucrado en estos proyectos, ¿qué tan avanzado ve a América Latina y qué le falta mejorar todavía? Lo que sí necesitamos en América Latina es hacernos cargo, digamos, de la deficiencia de los sistemas educativos que tenemos y pensar cómo construir, cómo diseñar este nuevo normal educativo. Y el ejemplo de este diplomado de educación disruptiva que dimos en el ILSE, que ha sido muy, muy bien tomado por gente especializada y por gente que hace muchos tiempos que está trabajando y están haciendo unos trabajos fantásticos, nos muestra que hay un lugar para la innovación en la educación en América Latina en muchísimos lugares. Lo que tenemos que apuntar es no tanto a la masividad de la educación, que se ha logrado hace mucho tiempo, sino a la calidad. Y esas dos cosas todavía no compaginan demasiado bien. ¿Y qué opina respecto de la generación y transmisión de conocimientos que se alejan de lo digital ahorita ¿cuál es el destino de estos? No, entiendo lo que estás diciendo, no todo es digital, ¿no? Obviamente, la materia sigue existiendo y no comemos bits, comemos átomos, con lo cual no es una cuestión de que lo digital elimina a lo analógico o que los bits eliminan los átomos. De lo que se trata es de una buena complementación entre ambos. Es difícil de lograr. En el caso de la escuela primaria, en el caso del kinder, los chicos siguen teniendo que trabajar con la plastilina, siguen teniendo que trabajar con materiales. Y de hecho, una forma de síntesis muy llamativa
inesperada y muy potente de lo analógico con lo digital es lo que se llama la cultura maker, los makerspace, el lugar donde se trabaja con tela, el lugar donde se trabaja con madera, el lugar donde se trabaja con todo tipo de productos físicos tangibles, pero desde un punto de vista digital, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿algo más que quiera agregar al público Horizonte Iberoamericano? Simplemente comentarles que estamos en una época histórica muy revulsiva, muy compleja. Nos enteramos de tragedias tremendas, como están pasando ISIS, atentados y todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo, si miramos una perspectiva histórica, piensen que hace mucho que no hay guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial murieron 20 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. Nosotros no tenemos guerras mundiales hace mucho tiempo. Tenemos conflictos regionales, tenemos problemas. Así que en ese sentido, a lo mejor la naturaleza humana está mejorando y a lo mejor la tecnología e Internet algo tienen que ver con eso. Aprovechémoslo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Continuamos. El carácter multidisciplinario de la labor en pro de la educación que ha desarrollado el IDICE en sus 59 años de vida se refleja en la gama de servicios que el instituto ofrece. Veamos cuáles son. Con base en una experiencia que supera ya las 5 décadas, el ILSE pone a disposición de la comunidad educativa mundial una serie de propuestas innovadoras y eficientes acordes a las necesidades del siglo XXI. Por ejemplo, estudios regionales sobre las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, y sus políticas, prácticas y tendencias para incorporarlas en proyectos educativos. Asesoría técnico-pedagógica para el diseño y puesta en marcha de proyectos educativos innovadores. Formación y capacitación a través de distintos programas académicos en diferentes niveles, en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, además de brindar el servicio de certificación. Desarrollo de plataformas y modelos educativos con las tecnologías de información y comunicación TIC. Elaboración y desarrollo de proyectos piloto. Producción, distribución y transmisión de contenidos por radio, televisión e Internet en toda la región de América Latina. La educación en línea es cada vez más común, aunque todavía hay países en donde su implementación es todo un reto. Veamos la siguiente información al respecto. La educación superior en El Salvador no solo enfrenta el reto de brindar servicios de calidad, sino también el de adentrarse en nuevas modalidades de enseñanza, como los cursos especializados en línea masivos gratuitos, que están abiertos para todo aquel interesado en profundizar el conocimiento en algún tema. Si bien esa modalidad de enseñanza está en boga en Estados Unidos, Europa e incluso en algunos países de América Latina, en El Salvador es incipiente, ya que su implementación no es fácil ni económica, señalan los expertos. Entre otras cosas, tienen que firmar convenios con los propietarios de las plataformas educativas que existen en el mercado, sean gratuitas o pagadas, y se tiene que invertir en capacitar a los profesores que en este caso pasan a denominarse tutores. Los expertos reconocen que esta modalidad resulta ventajosa para el estudiante porque con solo tener acceso a Internet puede acceder a los cursos a cualquier hora y en cualquier lugar. En pocas palabras, lo que el usuario recibe es actualización y lo que la universidad recibe es prestigio internacional, presencia en la web y capta estudiantes. Resume Ana Ligia Rodríguez, directora de Educación Virtual de la Universidad Dr. José Matías Delgado. El Salar de Uyuni en Bolivia es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, y el paisaje que regala la vista es espectacular. Júzguenlo ustedes mismos a través de las siguientes imágenes.
Hemos llegado al final de una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Como siempre, les agradecemos su compañía. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O que nos escriban al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despiden de ustedes Raúl Torres Y Andrea Catarí. Hasta la próxima.